Hola especialistas, nos encontramos en un nuevo episodio, donde hablaremos de un tema muy importante, la historia del Ecuador, un recorrido por los hechos, los personajes y los momentos que marcaron el rumbo de nuestro país, desde su nacimiento como república hasta la actualidad. Acompáñenos en este viaje por el tiempo para entender cómo se ha construido nuestra identidad nacional. Como sabemos, el 13 de mayo de 1830, Ecuador nació oficialmente como república, tras separarse de la Gran Colombia. Desde ese momento, su historia ha estado marcada por luchas políticas, crisis económicas y también por épocas de progreso, que reflejan la fuerza y la entidad de su pueblo. Hola chicos, nos encontramos aquí con una invitada muy especial que nos va a hablar sobre la historia del Ecuador, Viviana Velasco. ¿Cómo estás, Viviana? Bien, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir con ustedes. Sí. Ahorita vamos a hablar como que desde que Ecuador se separó de la Gran Colombia y se hizo república. Entonces, como bien sabemos, en 1830 el primer presidente fue Juan José Flores. Él tuvo muchas dificultades porque hubieron dos grupos, ¿no? Liberales y conservadores. Entonces, en esa época, ¿qué tan dificultad tuvo él en gobernar en ese periodo, pues? Bien, creo que es importante entender lo que significa para una sociedad construir una república, ¿sí? Se venía de una sociedad que había vivido en una monarquía, además en un espacio colonial, con una división étnica muy profunda, y entonces la república significó la posibilidad de transformar algunas de las relaciones sociales, económicas y políticas. Los primeros años de la República fueron complejos, primeramente porque había que construir económicamente ese Estado y había muchísimos intereses regionales. Yo diría que por lo menos entre 1830 hasta 1861 estaríamos frente a un conflicto entre intereses regionales. Además, a esos intereses regionales hay que sumarle la población indígena, la población afrodescendiente que estaba en camino a conseguir la libertad también, porque ese era uno de los grandes temas de la República, que encuentra en la construcción del Estado, a través de participación económica y política, formas para tensionar, para construir esa república, esa comunidad que todavía está en proceso de ser lo que ahora llamamos Ecuador, y sobre todo construir una identidad como la ecuatoriana. García Moreno va a ser un representante muy conocido, además del conservadorismo, poco a poco, entre 1861 y 1875 en realidad, va a gobernar con no pocas dificultades. Logra generar algunos pactos con intereses económicos guayaquileños, pero va a tener siempre la idea de que la religión católica puede ser uno de los vehículos para construir esa identidad, ¿no? Este modelo va a causar una oposición para quienes pensaban que tenía que tener distintas sobre todo con el lugar que la iglesia tener. No necesariamente eran ateos, no necesariamente estaban oponiéndose a la religión católica, sino era el lugar que tenía la iglesia en la construcción de esta relación. Y hay un cambio en la Constitución del 69 que establece algo que ha llamado mucho la atención en la historiografía ecuatoriana, que es esta condición de ser católico para ser ecuatoriano. En realidad, esa condición, más que ser excluyente, lo que llamaba era, oponía atención a quienes no profesaban o a los que podían ser oposición. Es decir, un mecanismo que tenía para poder llamar la atención de quienes no fueran tan, digamos, cercanos a la forma, a esta forma de pensar la política, perdón, ¿no? Y entonces la oposición liberal lo que va a hacer es organizar un magnicidio, ¿no? Como una forma de poder poner freno
a este gobierno que parecía y que había dado muestras de ser autoritario, y entonces organizan un asesinato. Específicamente, ya en el 20, el segundo, el de Alfaro, que además muestra un quiebre, no solamente de esta tensión o una intensificación de la tensión entre liberales y conservadores, sino también quiebres dentro del liberalismo mismo. Se vuelve como mucho más sofisticada, no digo que antes no haya sido interesante y compleja, pero como se amplía el campo de acción política, los mecanismos de participación de acción se vuelven más sofisticados. Y llegamos pues al punto de 1912, en donde se asesina al presidente por digamos, por su radicalidad en las posiciones de construcción del Estado, no solamente de la oposición de los conservadores, sino también de la oposición de algunos liberales oligárquicos. Claro, y de ahí vamos a retomar un poco de 1941, como lo había comentado, que hubo ahí una guerra de Perú con Ecuador, quitando territorio amazónico. ¿Qué solución tuvo ahí el gobierno para poder como que, entre comillas, parar? Porque después hubo otra guerra, ¿no? Ese es otro gran tema de la historia política del Ecuador, que es que una vez que se construye esta república en el papel y también en las prácticas cotidianas, el gran tema es construir la frontera, ¿no es cierto? O sea, una nación es población, territorio, fronteras, leyes, ¿no es cierto? Y una idea de una comunidad en común, ¿no? Y entonces determinar la frontera fue muy complejo en todos los casos de América Latina. ¿Por qué? Porque ¿quién determina hasta dónde va y tal, ¿no? Y entonces se usó al principio los límites de las audiencias, los límites coloniales, pero poco a poco hubo una tensión por, sobre todo, los recursos y la ocupación de esos territorios. Es súper interesante porque en el 19 la tensión más grande era con Nueva Granada o Colombia, en el norte, y en el 20 la tensión fronteriza va a ser con el Perú, ¿no? Que además ha construido, a partir de hecho del conflicto de 1941, esa idea de contraposición frente a los peruanos, ¿no? Y ahí lo que tenemos es un conflicto que tenía que ver también con un momento muy complejo de la política ecuatoriana y la búsqueda de ratificación de una frontera que incluyera a la Amazonía. Y es bien interesante porque no había necesariamente ocupación ecuatoriana. Claro, ahí creo que se firmó también el de Brasilia, creo que es. Exacto, ese es un año después, sí. 1942, sí, que además es súper polémico, ¿no? Porque se dice que el ministro de Relaciones Exteriores fue obligado a hacer esa firma. Y ahí podemos ver cómo se usa el nacionalismo para construir esta idea de nación frente al otro, ¿no? Y bueno, tú eres muy joven, pero yo recuerdo que todavía cuando yo estaba en la escuela teníamos en las aulas un mapa en donde se marcaba como esta es la porción de tierra que no se ha definido. Y a veces había puñales sangrando, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir del 42 se ratifica que, o más bien dicho, casi todos los gobiernos deciden usar o acercarse a la narrativa de que ese tratado es ilegítimo, de que hay problemas no solamente en la forma en la que se creó el tratado, sino que no es justo y tal. Y si vemos la historia del siglo XX, va a estar atravesada, del Ecuador, va a estar atravesada por el conflicto con el Perú, que se cierra en 1998. Claro, de ahí vino en 1950 Galo Plaza, que fue presidente, y ahí vino como que el boom bananero. Súper interesante. Ajá, ¿por qué la economía ahí como que explotó brutalmente? ¿Por qué no se mantuvo la economía y todo lo económico en ese tiempo? ¿Por qué es como que no explotaron full el banano y solo lo dejaron ahí? Mira, eso también es muy interesante para pensar el lugar que va a tener el Ecuador en el concierto económico global. Ya no podemos pensar
en una economía que sea solo local, que sea solo nacional. O sea, está condicionada y también atraída por capitales extranjeros, europeos, estadounidenses, etc. Es bien interesante porque el Ecuador había tenido una tradición de producción cacaotera y exportación cacaotera. Se había criticado que el cacao era producido, además el cacao se produce casi solo, vamos a decir, los ríos tan navegables en la costa hacen que sea muy barato, entre comillas, ¿no es cierto? Hay un costo humano muy fuerte. Y entonces Galo Plaza lo que va a hacer es generar una serie de investigaciones para mirar cómo reaccionaría la plantación sistemática de plátano, de banano en la costa ecuatoriana. Y ahí se comienza a hacer esa transición económica hacia el banano. Y entonces, claro, lo que tenemos es un nuevo momento de especulación de tierras en la costa, también de trabajo, ¿no? Y un cambio en la idea de que digamos que el cacao sea el principal producto al banano. Algo muy interesante del banano es que generó y auspició, como tú decías, ese boom económico, la construcción de carreteras de la costa a la sierra. Por ejemplo, la carretera que todos hemos conocido y nos da un poco de susto, que es la de Santo Domingo. La de Santo Domingo, Quito, Aloa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque había también una necesidad de consolidar el mercado interno, ¿no? No solamente mejorar las vías, no solamente, quiero decir, las formas de exportación, sino también construir un mercado de consumo para que la economía pudiera entrar o ser más dinámica. Claro, y también llegamos a 1970 que hubo con Guillermo Rodríguez Lara, que hubo el boom petrolero también. Ahí también causó también el boom económico, como hablamos del banano, pero ahí también surgió algunas nuevas carreteras y eso también. Sí, lo del petróleo es súper interesante porque para toda América Latina, la idea de la minería y la idea del petróleo había sido como un horizonte, incluso desde el siglo XIX. ¿Sí? Lo que se buscaba es que esa tierra en la que se estaba construyendo un Estado sea rica, ¿no es cierto? No había una conciencia de conservación, algo que tenemos ahora, ¿no es cierto? Y entonces el petróleo era también un sueño, ¿no? Es bien interesante porque Galo Plaza es el autor de esta frase tan conocida de el Oriente es un mito, ¿no es cierto? La Amazonía es un mito, porque él decía, bueno, no estamos encontrando petróleo y entonces hay que hacer este cambio agrícola. Y años después, primero ya había unas exploraciones en Santa Elena para encontrar petróleo y luego en los años 60, bueno, desde los 50 y los 60 se comienzan a hacer pequeñas exploraciones en el oriente, en la Amazonía. Y en 1972, justamente en la dictadura de Rodríguez Lara, pues se logra consolidar ese sueño que era el tener petróleo. En ese momento implicaba una noción de futuro interesante, ¿no? El Ecuador va a cambiar su matriz productiva en los combustibles fósiles y entonces esto va a cambiar. Algo que es importante de ese tema es que la dictadura, el gobierno de Rodríguez Lara era un gobierno nacionalista y lo que hizo fue nacionalizar esa producción, ¿no? Y de hecho, en muchas ocasiones pusieron cierta tensión frente a intereses internacionales de acaparar esa producción. Y entonces, si ustedes se fijan, en la arquitectura, por ejemplo, del centro histórico, tenemos obviamente todas esas iglesias del 17, pero también vamos a ver edificios de los 70. Entonces uno puede ver en la arquitectura los momentos de crecimiento económico. Sí. También en esa época hubo lo del Astra, de la fábrica de azúcar, que, o sea, ¿por qué no pudieron pagar a los obreros o los bonos si estaban como que económicamente bien por el petróleo y solamente los mataron? Creo que tu pregunta es excelente porque nosotros podemos hacer una paralela, ¿no? Y vemos crecimiento económico y uno podría decir, bueno, y eso significa crecimiento social, acceso a derechos, y vemos que esa paralela no es tan paralela, ¿no es cierto? Que hay algunos elementos que requieren muchísima más lucha, sobre todo de los trabajadores. Hay que decir que el gran problema del capitalismo en esta fase, del siglo XIX al XX, es el problema del trabajo.
¿no? Y la participación política de los trabajadores. Entonces, no solamente en Astra, sino muchos otros espacios del trabajo, como fábricas o haciendas, sobre todo de haciendas, se mantuvieron formas de trabajo precario. En las haciendas serranas tenemos 2 reformas agrarias que van a transformar la situación de los conciertos o guasipungueros, 1964-1974, en donde se comienza a repartir la tierra para quienes se trabaja o las trabajan. Pero hay que entender que esa legislación y esa especie de protección como trabajadores que somos se ha ido construyendo. ¿Ya? Y yo creo que si tendríamos que pensar en los hechos fundamentales de la historia del Ecuador, tendríamos que pensar en los momentos en los que los derechos laborales se han ampliado y también en momentos en los que incluso se han constreñido. Porque es fundamental en la construcción de nuestra historia. Sí, 1969, que fue Jaime Roldós. Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Roldós fue muy importante en ese camino hacia la transición a la democracia, ¿no? Cuando nosotros pensamos en que ya vivimos en regímenes democráticos, más autoritarios, menos autoritarios, más progresistas, más, digamos, complejos para los derechos, pero ustedes no han vivido una dictadura, ¿no? Y entonces Roldós lo que hizo fue firmar y además convocar varias vocaciones democráticas en el continente para exigir que se dé esa transición. Y por eso fue tan sufrida también su muerte, ¿no? Porque el proceso se quedó ahí a medias. La década de los 80 también es un momento de aplicación del neoliberalismo en América Latina, no solamente en el Ecuador. Y entonces los intereses de, sobre todo las oligarquías guayaquileñas y también serranas, llevan al poder a una figura que además en ella agrupaba algunos elementos que eran fundamentales en esa época, como el machismo y de pronto el gamonalismo, etc. En el caso de León Febres Cordero. Pero creo que es importante pensar en los derechos que tienen los ciudadanos de oponerse al poder. Los hermanos Restrepo fueron confundidos, fueron fichados por su nacionalidad, por ser colombianos, y fueron desaparecidos, fueron torturados y desaparecidos por fuera de la ley, ¿no? Y algo que es muy importante es que después del gobierno de Febres Cordero, se llevó adelante, no solamente en el Ecuador, sino en América Latina, una serie de herramientas que nos permitieran trabajar cómo el Estado o los distintos gobiernos habían manejado la represión. ¿Sí? Los derechos humanos, por ejemplo, la declaración, cortes que son supranacionales que permiten juzgar al gobierno. Lo interesante es que este juicio es histórico porque gracias a la tenacidad de los padres, los familiares de los Restrepos y de muchos otros desaparecidos que vieron en ellos como una voz en común, el juicio se logró y de hecho se reparó económicamente, culturalmente, políticamente a esa familia. Es sumamente interesante cómo funciona la década del 90 y los primeros años del 2000. Quienes periodizamos la historia del Ecuador pensamos que ese es un momento en donde los resultados de esa aplicación de las políticas económicas neoliberales en América Latina van a tener una reacción popular. Eso es muy interesante. La ganancia de Abdalá Bucaram es digna de estudio, más allá de que nos parezca interesante, chistoso, digno del meme y sticker, ¿no? Es de alguna manera el agotamiento de la población frente a la legitimidad de la política. Él tomaba una idea de que esta vez era la oportunidad de los pobres, ¿no? Y no era una persona que había provenido necesariamente de la clase trabajadora o de la clase baja. Entonces, ahí vemos cómo hay también una construcción de una narrativa que lo que busca es capitalizar ese agotamiento de la política.
llega al poder y claro, tenía unas actitudes no solo machistas, sino también nepotistas y de corrupción clarísimas, y entonces se logra una coalición de grupos políticos y es muy importante de la prensa también, que comienzan a oponerse al gobierno de Bucaram. Al final las calles deciden también o prenden esa mecha y los militares deciden quitarle el apoyo y entonces pasar a esta transición. Entonces llegamos a finales del siglo, inicios del siglo XXI, con un gran problema financiero. Y entonces el gobierno de Jamil Mahuad decide salvar a los bancos, ¿no? Y por eso se hace el feriado bancario y además se propone la convertibilidad, más que la convertibilidad a otra moneda, que había sido el caso de otros espacios latinoamericanos, directamente el paso a una moneda más fuerte que fuera el dólar, ¿no? Yo eso sí lo viví y pues fue tenaz, ¿no? La economía sufrió un cambio brutal porque claro, era un dólar, eran 25.000 sucres, ¿no? Y entonces hubo una inflación enorme por el redondeo y también por la necesidad de el cambio, ¿no es cierto? Si ganabas tantos sucres, miles de sucres, millones de sucres, pues ahora tu sueldo eran unos cientos de dólares. Claro, no era lo mismo. No era lo mismo. Y se da la primera gran migración que es recogida principalmente por los Estados Unidos. Ajá, es la primera migración a los Estados Unidos y también a Europa, ¿no? A España y un poco a Italia. Sabemos que fue derrocado y también vino ahí en el 2003 Lucio Gutiérrez. Fue el candidato de una coalición, si se quiere, de centro izquierda y de izquierda, movimientos sociales que logran poner a Lucio, que había sido además protagonista en otro de los levantamientos, en la anterior defenestramiento de un presidente, y entonces Lucio capitaliza un poco esa necesidad de un cambio, pero lamentablemente se va a virar, ¿no es cierto? Va a dejar de lado en algunas de las agendas que había recogido para llegar al mandato. Y claro, creo que algo que es bien interesante en la democracia es que la historia política de un país no es solo la historia del Ejecutivo, ¿sí? Como son 3 poderes, claro. Y entonces creo que por pedagogía es mucho más fácil pensar en presidentes porque es una persona, ¿no? Que yo te diría, hagamos una historia de la Corte Suprema y nos pasamos horas aquí. Pero a Lucio le afectó muchísimo no solamente lo que has comentado, sino también el meter mano en la justicia, ¿no? He recordado el tema de la Pichicorte, era como una elección de jueces que eran bastante más favorables o eran favorables al Ejecutivo, ¿no? Y entonces hay que entender que estas idas y venidas de esta dinámica historia ecuatoriana tiene que ver con la tensión que hay entre los poderes, entendiendo también que uno de los poderes es la población, la calle, la participación, y otro, por supuesto, los medios de comunicación. Muchísimas gracias por a ti por el espacio. Su presencia y por darnos más información de la historia del Ecuador. Esto ha sido todo por hoy, especialistas. Nos vemos en el próximo episodio.